Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Creo que antes de comenzar de continuar con esta discusión que venimos llevando ya hace varios días, conociendo los terribles hechos que han ocurrido en Bruselas, por todos conocidos, quería pedirles a todos y a todas que hagamos un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas, en solidaridad con las mujeres. Muchísimas gracias. Creo que como un país que ha vivido en carne propia los hechos salvajes del terrorismo internacional, correspondía reafirmar nuestro permanente compromiso y solidarizarnos obviamente con las víctimas. Bueno, vamos a continuar ya con la última de nuestras reuniones. Recordarle a los expositores que están hoy invitados que por una cuestión de tiempo y de funcionamiento vamos a ser muy estrictos con el tiempo, con un máximo de 10 minutos para cada uno, y haremos toda una ronda general y después recién las preguntas vendrán cuando hayan sido terminadas todas las exposiciones. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a Juan José Cruces. Juan José Cruces es economista por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad de Yale y doctor en Economía por la Universidad de Washington. Actualmente dirige el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato de Itela. Es especialista en economía financiera, ha realizado trabajos sobre el costo del default soberanos, sobre propiedades estadísticas de las medidas de riesgo país y sobre el uso de la información privilegiada en la negociación de los títulos y valores. Licenciado, está en uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Es un enorme honor para mí como académico poder venir a un foro tan importante a contribuir mi granito de arena para las decisiones tan relevantes que ustedes tienen que tomar. El principio rector, yo voy a seguir una presentación de la cual hay copia para todos los senadores y entiendo que para el resto de la gente también. Los funcionarios de la comisión tienen más si alguien no tiene. El principio rector que anima la presentación que yo voy a hacer es esto que nos enseñó el general Perón, de que en nuestro tiempo gobernar es crear trabajo. Y el expresidente Alfonsín también solía aludir a la ética de la responsabilidad, un concepto weberiano de cuando uno tiene decisiones difíciles que tomar, a veces no es la que a uno más le gusta, pero es la más conveniente para el largo plazo para nuestros conciudadanos. ¿Cómo empezó esto? Básicamente ahí tienen una copia de lo que es un contrato típico de bonos. Eso es lo que está en el prospecto del bono que se vende, lo tienen en inglés y traducido al castellano. Fue una promesa hecha por un gobierno democrático, el bono que tienen ahí fue emitido en 1998, con un presupuesto, se emite un bono porque el presupuesto votado por este Congreso contenía un déficit. Cuando el presupuesto contiene un déficit, siempre se emite deuda. Esa deuda puede ir al Banco Central y se le da un papelito al Banco Central y se le pide que imprima billetes a cambio, o esa deuda puede ir a flotar en el mercado internacional y uno consigue dólares a cambio. Pero siempre que ustedes, señores y señoras senadores, votan un presupuesto con déficit, sube el endeudamiento de la República. Nosotros elegimos Ley Nueva York, o sea, las autoridades legítimamente constituidas de Argentina eligieron Ley Nueva York porque era más barato, sencillamente. Y quiero leer simplemente una oración del contrato. Dice: estas obligaciones son directas, incondicionales, no garantizadas e insubordinadas de la República, tendrán una posición de par y paso y sin preferencia entre ellas. La República, esta es la parte que más me importa, ha comprometido su plena buena fe y crédito a realizar todos los pagos de capital e intereses sobre los títulos de deuda a su vencimiento y a cumplir con todos los compromisos asumidos en estos títulos de deuda. Estas cláusulas son totalmente estándar, estaban en todos nuestros títulos emitidos en los 90 y también la misma cláusula está en los títulos emitidos en el año 2005 con motivo de la reestructuración de la deuda. Ahí abajo dice: la ley aplicable es Ley Nueva York. Entonces, ¿por qué tanto juicio? Junto con un coautor alemán, Christoph Trebesch, de la Universidad de Múnich, nosotros computamos las quitas
en todos los defaults soberanos que hubo desde 1978 hasta la actualidad. Un total de unos 180 eventos de default soberanos. Para cada uno computamos la quita en valor presente al momento de la reestructuración. Ahí tienen la lista de las 21 quitas, las 20 quitas comparables a la nuestra. Con la nuestra son 21. Y son desde 1998 para acá. Y el motivo es porque es después del Plan Brady. O sea, en el Plan Brady el gobierno estadounidense intervenía tratando de domesticar a los buitres. Desgraciadamente, después del Plan Brady, el gobierno estadounidense se corre y es una negociación bilateral entre gobiernos deudores y una masa bastante anárquica de acreedores. Y ahí tienen lo que fueron las quitas de todos estos países. Y miren los nombres nomás. Con los nombres ustedes se van a dar cuenta, nuestra quita valuada al momento del canje fue del 73%. O sea, el acreedor que tenía un título y elegía participar del canje tenía una pérdida patrimonial del 73% de su riqueza, algo que nuestro conciudadano y exfutbolista de la selección, Perico Pérez, ha comunicado de manera muy convincente por la televisión. Yo creí en Argentina, invertí y en un momento me sacaron 2/3 de mi plata aproximadamente. Como ven ahí, nuestra quita fue de las más altas de la muestra de comparación. Solo Irak, que venía de una guerra civil y que tenía un invasor extranjero y que tenía una protección muy especial de las Naciones Unidas, hizo una quita mayor que nosotros. El caso más comparable a nosotros es Uruguay, que tuvo una quita del 9%. Entonces, no voy a detallar ahora, pero básicamente nuestra quita fue muy alta para estándares internacionales. Fue muy alta para nuestro nivel de endeudamiento, fue muy alta para nuestro nivel de riqueza, fue muy alta para la intensidad de nuestra recesión, fue muy alta para nuestros términos de intercambio, tardamos mucho en hacerla y fue muy conveniente para nosotros en el corto plazo. Ahora, en ese momento, como la quita era tan grande, tuvimos que ponerle la cláusula Rufo y la ley Cerrojo. Estos eran dos suplementos legales que protegían a la gente que entraba al canje. La Rufo fue pedida por los administradores de las AFJP que dijeron: yo temo que me hagan un juicio por mal administrar la riqueza de mis cuentavientes. Y entonces pidieron la Rufo como protección. Y en la negociación, grupos de acreedores pidieron una protección adicional que fue la ley Cerrojo, que fue: prometeme con la máxima decisión política de tu Estado, o sea, una ley, prometeme que nunca vas a hacer una mejor oferta y que no vas a reabrir el canje, ¿sí? Y eso fue la ley Cerrojo. Hoy esa ley ya no se necesita porque la gente ya entró, tenemos 93% adentro y nos quedan 7%. Para entenderlo de la manera más fácil, veo ahí que está la televisión, de la manera más fácil para entender el problema que tenemos es los álbumes de figuritas que usábamos cuando éramos chicos. Imagínate un álbum de 100 figuritas. Cuando vos llenabas el álbum de figuritas, ibas al kiosco y lo cambiabas por la pelota. Nosotros tenemos 93 figuritas y nos faltan 7 figuritas. Y los tipos que tienen las 7 figuritas no las quieren vender al precio promedio que compramos las otras 93, no, quieren más. Y desgraciadamente los contratos que firmamos les dan la razón. Y todo el sistema judicial que elegimos para dirimir estos conflictos le han dado la razón. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es comparar el costo de las 7 figuritas con el valor de la pelota y el placer de jugar el partido. Tenemos la economía muy estancada hace 4 años. Un determinante importante de por qué pasa eso es que no tenemos este problema resuelto. Creo que resolviendo este problema vamos a poder ir adelante. Entonces, es difícil convencer al mundo que la gravedad de nuestra crisis justificaba tamaña quita, especialmente cuando, por otro lado, le estamos diciendo que tuvimos la mejor década desde 1810. O sea, por un lado le decimos: tenemos una situación de gravedad tal que te tenés que aguantar una quita de 73%, y por el otro lado decís: tenemos la década de mayor crecimiento desde 1810. Desde el punto de vista de alguien que creyó en la promesa que les mostré recién, es difícil de reconciliar esos dos conceptos. Especialmente cuando los argentinos, cuando nos toca ahorrar, elegimos ahorrar en dólares y elegimos ahorrar en inmuebles porque son activos de bajo riesgo de confiscación. Ahora, cuando el resto del mundo nos presta, nos decimos: tenés que aguantarte esta quita y si no te gusta, aguantátela igual. ¿Okay? Esto es medio difícil convencer a la comunidad internacional de que somos un miembro razonable de esta comunidad. No tengo tiempo ahora de hacerlo por las limitaciones de tiempo. Escribí un libro que se llama Una República sin buitres, que va a publicar el Fondo de Cultura Económica, donde, por ejemplo, está documentado todo este benchmarking contra todos los otros deudores que hicieron reestructuraciones, y nuestra quita luce ahí como muy grande. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esto? Bueno, en Argentina suele decirse que la tasa de aceptación de nuestro canje fue muy alto. Y comparados contra quiebras corporativas, eso es correcto.
El problema es que esto no es una quiebra corporativa. Ayer el doctor Roberto Cortés Conde lo explicó muy bien. Esto es tomado en las Cortes de los Estados Unidos como un pagaré comercial común, ¿sí? Y entonces por eso necesitamos las 7 figuritas. Ahora, lo que tenés en el gráfico que ustedes tienen en la página 10, en el eje horizontal de la página 10, tienen la quita de todos los canjes para lo cual tenemos tasa de aceptación, ¿sí? ¿Cuánta gente aceptó el canje? Y en el eje vertical tenés la tasa de aceptación. Lo que vemos ahí es que nuestro canje de 2005, con una quita del 76%, en realidad fue un canje muy resistido. Fue el segundo canje más rechazado de todos los canjes comparables. Cuando le sumás el canje de 2010, llegamos a una tasa de aceptación del 92,7%, ¿sí? Que de nuevo, en el discurso político argentino parece una tasa muy alta. Cuando uno lo compara contra el universo de los otros canjes, lo que tenemos es que es el cuarto canje más rechazado de todos los canjes de deudores soberanos, que son países en general más pobres que nosotros y que tuvieron crisis menos agudas que nosotros en general, ¿sí? De modo que para estándares internacionales nuestro canje fue muy rechazado. La próxima página muestra la cantidad de juicios que tuvieron estos canjes, ¿sí? En el eje X tenés las quitas, en el eje horizontal tenés la magnitud de la quita de todos estos canjes y en el eje vertical la cantidad de juicios. La mitad de los canjes no generaron ningún juicio. Algunos canjes generaron un par de juicios. Irak, que fue un canje muy agresivo, generó 10 juicios. Nosotros generamos 41 juicios. O sea, nuestro canje fue muy litigado. Este gráfico, el gráfico de la página 12, muestra el total de juicios de buitres en tribunales de Nueva York, Londres y el CIADI del Banco Mundial a fin de cada año desde 1980 a 2010. Lo que ves ahí es un crecimiento tendencial, un crecimiento secular de la cantidad de juicios. Y esto puede interpretarse como que hay un problema severo en la arquitectura financiera internacional que requiere un remedio, que es una reestructuración de la arquitectura financiera internacional. Estos son todos los deudores del mundo, ¿ok? El próximo gráfico descompone Argentina del resto de los deudores. Y lo que ves es que al final de 2010, de 43 juicios pendientes en tribunales de Londres, Nueva York y el Reino Unido, 40 juicios eran contra Argentina. 96% del volumen monetario total litigado en estas cortes es contra nosotros. Yo interpreto este gráfico como que no hay un problema estructural de la arquitectura financiera internacional, sino que nosotros tenemos un problema y cuanto antes lo resolvamos, como propone la ley bajo su consideración, tanto mejor para los argentinos más vulnerables. Ahora, imagínense el gerente de una multinacional, el gerente de la filial local, que va a su casa matriz argumentando que hay que hacer un plan de inversión, una planta en Mendoza, en Buenos Aires, en Rosario, en San Juan. Y trata de convencer a sus accionistas. Y le dice, sí, tenemos que traer plata fresca para hundirla en Argentina. Hundir se dice en economía cuando uno clava capital en la tierra, para ponerla en Argentina y hacer un proyecto de inversión. Y los accionistas le van a decir, este país cuando tiene diferendos con sus inversores, elige cortes que no respeta. ¿En qué planeta vivís queriendo que invirtamos más en Argentina? Resolver este conflicto, volviendo a la frase del general Perón, creo yo que es un requisito sine qua non para volver a tener relaciones normales con el sistema financiero internacional y que los gerentes de empresas que operan en Argentina y los propios argentinos que eligen fugarse de la moneda, ahorrar en dólares y en inmuebles, vuelvan a considerar invertir en nuestro sistema productivo creando puestos de inversión en blanco. La pregunta que uno se hace es, ¿conviene arreglar o no conviene arreglar? La principal consideración para eso es cuánto nos cuesta arreglar y el beneficio de arreglar. Un comentario sobre el último gráfico. El gobierno que acaba de terminar reconoció esta realidad de inversiones y fíjense ustedes el pacto de YPF con Chevron. Cuando necesitábamos que alguien venga y ponga nueva plata en Argentina, le dimos concesiones que esencialmente lo eximían de la justicia argentina, ¿sí? De modo que hay que reconocer, creo con realismo, bajo qué condiciones, en un escenario de tal antagonismo con el sistema financiero internacional, la gente está dispuesta a invertir en Argentina. El gobierno anterior dio concesiones muy graciosas, según ha revelado la prensa y no ha desmentido YPF, para que venga capital a YPF.
El principal argumento, entonces, ahora es si conviene o no arreglar. ¿Cuánto me cuestan las 7 figuritas? ¿Cuánto es el valor de la pelota? Diversos economistas que han pasado por acá han hecho esta cuenta y dicen que es realmente conveniente arreglar. Ahora, en el discurso político argentina hay dos consideraciones. Hay una consideración que normalmente se hace. Se dice, esta oferta es mucho más generosa que la que hizo Néstor Kirchner, el presidente Néstor Kirchner en el año 2005. Entonces quisiera focalizarme en eso porque he hecho un trabajo con otra persona que estudia ese problema, que estudia esa cuestión. La manera más fácil de pensar el problema, imagínense cuando ustedes van a la farmacia porque su hija está enferma, tiene fiebre y ustedes necesitan comprar una medicación. Uno cuando llega a la farmacia puede hacerse dos preguntas. ¿La medicación va a curar la fiebre de mi hija? O puede preguntarse si el laboratorio farmacéutico está ganando mucha plata. En el discurso argentino prevaleciente de los últimos años, creo que nos hemos quedado tildados pensando que el farmacéutico que viene a hacer los buitres, está ganando mucha plata. Y nos olvidamos de la consideración muy importante, que es cuánto nos conviene esto a nosotros. O sea, ¿la medicación va a curar o no va a curar a mi hija? Y creo que esa es la consideración importante. Pero dado que esa pregunta es tan recurrente en Argentina, les voy a compartir algunos números de una investigación que hice con un abogado estadounidense y que es un paper que está dando vuelta en el circuito internacional. La oferta base que está haciendo el gobierno es parecida a lo que le costó a Argentina la oferta de 2005 traída hoy. O sea, en 2005 había un acreedor que tenía un pagaré que decía Argentina te va a pagar $100 más intereses. A esa persona le dimos un paquete de bonos que valía $37. ¿Okay? Ahora imagínense lo siguiente, imagínense que en 2005 hubiésemos sido tan visionarios que creamos un fideicomiso a favor de este 7% de acreedores recalcitrantes que nos iban a buitrear, que nos iban a pelear hasta la máxima instancia judicial. Para ese 7% creamos un fideicomiso al cual le dimos los mismos bonos que le dimos al otro 93%. Y cada vez que Argentina pagó $1 a la gente que entró al canje, le pagó $1 también a este fideicomiso. Y el fideicomiso reinvertía en el mismo bono que lo pagaba. Entonces uno se pregunta, ¿cuánta plata habría hoy ahí? Dicho más sencillo, en 2005 entregamos un conjunto de vacas con un toro, un conjunto de gallinas con un gallo. Y esos animales se reprodujeron en un corral. ¿Cuántos animales hay hoy en ese corral? ¿Sí? Entonces, por cada $100 que debíamos originalmente, le dimos un paquete que a 2005 valía $37. A hoy, ese paquete, según mis cómputos, a noviembre del año pasado, valía $133. Según el diputado Kicillof, vale $140. Según el Ministerio de Economía, vale $160. Mi número está en noviembre, que los precios de los bonos eran más bajos, a hoy es un poco más alto. Básicamente, la oferta base que está haciendo el gobierno es la oferta de Néstor más una propina. La oferta pari passu tiene descuentos entre 22% y 30% del valor de la creencia. Lo que pasa es que la creencia ha ido creciendo por los intereses moratorios que tenemos que pagar y porque siguieron devengando el viejo interés, que es el mayor costo de financiamiento. Ahora, las renegociaciones que yo les mostré en la primera página tienen una quita promedio del 42%. En esas renegociaciones el deudor tiene mucho más poder, porque el acreedor no tiene sentencias judiciales a su favor. En nuestro caso tenemos un acreedor que tiene un arma nuclear bajo el brazo, porque tiene estas sentencias judiciales que son el extremo, que nos han bloqueado los pagos sobre los bonos que estaban siendo servidos, ¿sí? El gobierno ha conseguido una quita entre 22 y 30% según la negociación con distintos acreedores. Comparado con el estándar internacional de negociaciones en la cual los acreedores tenían mucho menos poder, y ahí el promedio es 42%, a mis ojos, números entre 22 y 30% son números razonables. Mario Blecher ha dicho una cuestión parecida, Gustavo Marangoni ha dicho una cuestión parecida, Miguel Bain ha dicho una cuestión parecida. Son las personas que, entiendo, hoy estarían manejando la economía si hubiese ganado el Frente para la Victoria. Muchísimas gracias y nada más. ¿Me queda un minuto? Bueno, entonces hago mi recomendación final. El problema es la promesa, ¿ves? Hay que cumplir. Entonces, para concluir, el problema de los holdouts pone un cepo a nuestra capacidad de conseguir inversiones y crecer, se ha prolongado demasiado el tiempo y nos margina del funcionamiento normal de la comunidad económica internacional. El arreglo se paga a sí mismo con el ahorro de intereses y el crecimiento incremental que va a permitir. La oferta base es apenas mejor que la oferta de 2005. La oferta pari passu reconoce una situación judicial enormemente comprometida. Un tema importante es que si volvemos a tener la tarjeta de crédito, como dice Mario Blecher,
tenemos que ser muy prudentes una vez que recuperemos el acceso al crédito, y eso vuelve la pelota a este Congreso, que es el que aprueba el presupuesto y el nivel de déficit, o sea, de nueva deuda que se emite cada año. Muchísimas gracias, señor presidente. Acá no se aplaude. Muchísimas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a Ramiro Castañeira. Ramiro Castañeiras es licenciado y magíster en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como economista jefe de la consultora econométrica. Fue asesor externo del Mercosur, colaborando en el armado de informes para armonización de las estadísticas públicas. Les recuerdo para los invitados que la primera vez que participan de una audiencia del Senado, que acá en el Senado, por tradición, ni se aplaude ni se abuchea para facilitar el debate, ni menos se chifla. Le damos la palabra a Ramiro Castañeira. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme. Voy a hablar 10 minutos, no voy a intentar extenderme. Lo que quiero que se lleven es un número nada más. El número es la tasa de interés a la cual en este momento se está actualizando el monto adeudado, en magnitud de los que ya aceptaron la oferta. Es decir, y lo que surge el número que en el marco de pagar una sentencia incluso es más baja que si hoy sale el gobierno en el mercado a buscar deuda. Ese número es 6,9 en este momento y bajando a medida que van entrando a la oferta base el resto de los acreedores que tienen bonos en default. Y para poder comparar la oferta que está haciendo la Argentina, voy a hacer un pequeño... Este cuadro permite hacer una pequeña comparación, por ejemplo, los que entraron en el canje 2005 y 2010, si en el 2001 tenían $1 de bonos en default, en este momento tendrían $1.33. El Club de París en este momento tendría $2. La oferta base es $1.50 y el fallo más los Me Too son $2, casi $3, ¿no? Es decir, y si ese inversor, en vez de tener títulos en Argentina, hubiese invertido a una tasa del 6%, hoy tendría $2.26. O sea, ese es el parámetro para poder comparar si ganó o perdió, ¿no? Quién asumió quitas y quién no las obtuvo. Obviamente los que entraron en el canje de 2005 y 2010 son los que mayor quita obtuvieron, es decir, si invertían al 6 tenían $2.26, actualmente tienen $1.33. El Club de París estuvo bastante cerca, ¿no? Hoy tiene $2 y si invertía al 6% tendría $2.26. La oferta base es un poquitito mejor, como se está marcando, a los que ingresaron al canje de 2005 y 2010. Tendrían $1.50, esa es la oferta argentina. Y el fallo de los Me Too, ya como recordamos, en el promedio es casi darle $2 con 90 centavos, casi $3. Adentro, obviamente, hay algunos que ganan mucho más, algunos que ganan muchos menos, pero me parece que lo importante acá es el promedio. Por eso lo importante es que el fallo multiplica casi por 3, ¿no? Pero ahora lo voy a expresar en tasas de interés. Si durante 14 años recién tengo $1.33, implica que la tasa de interés implícita que tiene adentro los que entraron al canje 2005 y 2010 es del 1,2%. El Club de París, por ejemplo, si duplicó el monto, pasó de 5.000 a 10.000 millones en un lapso de 12 años, tiene una tasa de interés implícita del 5,7. Y después la oferta de los holdout, que son dos grandes grupos, el pago con sentencia con quita, que es la propuesta, y la oferta base. El pago de la sentencia con quita, Argentina ofrece pagar una tasa implícita del 7,8, ya con la quita dentro, ¿no? Este punto ya lo aceptó más del 90% de los acreedores que están favorecidos por la sentencia. Y la oferta base principalmente lo aceptó el 33%, que son los bonistas italianos, ¿no? En el promedio, en este momento, ¿no?, tomando en cuenta que casi todos los favorecidos por la sentencia aceptaron la oferta que hizo el gobierno y la oferta base que la aceptaron los italianos, en el promedio en este momento está dando que estamos actualizando la deuda
al 6,9, ¿no? Si llegan a entrar el 100% de todos los acreedores, la tasa baja a 4,8. Ese punto no es menor, ¿no? Porque está mostrando que la tasa al que se actualiza la deuda en default durante 14 años es incluso más baja a la que se le otorgó al Club de París, ¿no? O si cerramos hasta hoy con todos los que ingresaron, es 6,9, que es incluso por debajo de lo que hoy cotiza cualquier bono argentino en el mercado. Y bueno, después acá en este gráfico lo que intento mostrar, la barra grandota, que este es un partido que si fue el primer tiempo, se hicieron muchos goles en el primer tiempo, porque obviamente se hizo una quita importante que generó actualizar a los precios de hoy la deuda a nada más que una tasa del 1,2. El Club de París, como dijimos, al 5,7, pero ya es un monto mucho menor. La oferta base al 2,9, los Michu al 7,8. Si Argentina sale del default con esta oferta, renegoció absolutamente toda la deuda a una tasa implícita promedio del 1,7. ¿No? Es decir, el canje de 2005 y 2010 fue tan beneficioso que, aún pagando 3 veces el capital a los favorecidos, la negociación entera es una tasa implícita del 1,7. Volviendo a la comparación, si era un partido, evidentemente en el primer tiempo hicimos muchos goles, en el segundo tiempo algunos goles nos metieron, pero el partido lo ganamos. Entonces, el punto es justamente que toda la renegociación de la deuda a la fecha, gracias al canje de 2005-2010, sería una tasa nada más que del 1,7. Y este cuadro muestra ya los preacuerdos alcanzados. Obviamente ofrecerles al fallo, reconocer la sentencia, hacerle una quita, lo que tiene una tasa implícita del 7,8, ya la aceptaron casi todos los que están favorecidos por el fallo, lo cual son en este momento casi 2.400 millones de dólares de deuda en default, que el gobierno se compromete a pagar casi 6.500 en efectivo. Después los italianos, que son casi 1.000 millones de dólares en default, se compromete el gobierno a pagar casi 1.500 millones de dólares en default. En su conjunto, de los 6.000 millones en default, 3.300 millones ya entraron al acuerdo. En este momento, con los 55% adentro, se emitirían, o de hecho se pagarían, después vemos cómo es la emisión para pagarla, se pagaría 7.900 millones de dólares a una tasa implícita del 6,9. Después, bueno, obviamente, si el resto de los acreedores entra a la oferta base, la tasa baja bruscamente y termina en 4,8, ¿no? Y para resumir nuevamente la idea de fondo, a ver, Argentina cuando renegoció con el Club de París tenía 5.000 millones de dólares, hoy le terminó pagando 10.000, exactamente el doble. Lo que está pidiendo el gobierno ahora para emitir, fíjense que es exactamente lo mismo. Debemos 6.000 de deuda en default, pide 12.000. O sea, no es muy, también duplica, ¿no? Lo que muestra que si la oferta del Club de París, en el marco de una negociación con países que supuestamente no buscan un lucro, se está obteniendo similares resultados, es que no es tan caro arreglar con los holdout. Ayuda un montón que la oferta base es bastante agresiva. Si bien se le paga más que si hubiesen entrado el 2005 y 2010, que es el objetivo de los italianos, igualmente la tasa implícita es 4,8, ¿no? Entonces, el punto no es menor, ¿no? Y después, bueno, que Argentina tenía una deuda que era más de 100 puntos estaba sobreendeudada, llegó al default con una deuda en porcentaje de PBI que era más de 100% del su PBI, y ahora para salir del default estamos hablando de como máximo 2,6 del PBI. O sea, estamos en magnitudes de que realmente bajas. Y este gráfico muestra justamente cómo queda la deuda pública después de negociar toda la deuda, ¿no? Parto en el diciembre de 2004, cuando estábamos en default por más del 100% del PBI. Actualmente, si finalmente prospera esta oferta, Argentina le debe a privados y a organismos internacionales 23 puntos del PBI.
Sobre esto ahora hay que tener a consideración que el Banco Central también ahora tiene deuda externa, que tiene el swap chino, que son 2 puntos, y tiene el repo con bancos, que es 1 punto. O sea, que en total, en este momento, si prospera la oferta, la Argentina tendría una deuda externa con privados o una deuda contra privados y organismos internacionales de 26 puntos del PBI. Recordando que partimos de más de 100 puntos del PBI, recordando que partimos de una economía sobreendeudada que nos llevó al default y a una de las mayores crisis, la mayor crisis que tuvo la Argentina, es que le quiero sacar dramatismo al pago de la sentencia y dar cuenta de toda la película, de que Argentina quedó desendeudada por mérito del canje 2005 y 2010, después quizás por la imposibilidad de acceder al mercado, pero la realidad, la foto es que Argentina quedó con un monto de deuda bajo y es la principal carta que hoy se dispone para suavizar el contexto internacional que se está viviendo en este momento. Las conclusiones. Me queda un solo minuto. En este momento ya aceptaron el 55%, se pagaría 7.900 millones y si entran absolutamente todos se paga 11.700 millones de dólares, es decir, 2,6 del PBI. La tasa implícita en este momento es 6,9 y bajando. Si entran absolutamente todos, como la oferta es bastante agresiva, termina bajando a 4,8. Y después, por último, su pago no cambia la realidad de una economía desendeudada gracias a los canjes de 2005 y 2010, que fueron sumamente agresivos y voluntariamente lo aceptaron los acreedores privados. Si no llega a prosperar el acuerdo, el riesgo de aceleración de la deuda pública negociada se eleva sustancialmente. O sea, si no se aceleró la deuda es porque los acreedores no tienen confianza de que vamos a solucionar los problemas. El riesgo de aceleración, si llega a caer este acuerdo, se eleva sustancialmente y nos llevaría a foja cero en lo que es negociación de la deuda. Ahora tendríamos nuevamente toda la deuda en default. Entonces, ese punto no es menor. Después, el Estado necesita de crédito para garantizar el retorno a una economía de mercado nuevamente, ¿no? Con el menor costo social posible. Entonces, en este momento el Estado que tiene... Si bien tiene baja deuda, también tiene bajas las reservas, y de hecho las reservas muchas son prestadas, como fueron el swap chino y el repo recién logrado, ¿no? Y después, si Argentina le va a apostar nuevamente a la inversión privada que impulse la economía, necesita una tasa de interés baja. Y para bajar la tasa de interés, uno de los pasos que tiene que tomar es solucionar todos los problemas de deuda. Es uno de los pasos. Después tiene que seguir reordenando la macroeconomía. Este es uno, no menor, pero es uno de los pasos. Bueno, como conclusión, es justamente la combinación de todo esto, ¿no? De que la deuda, el acuerdo no es tan caro como se piensa, que están valores, si entran todos a la oferta base, están resultados similares a los del Club de París, y que nos saca definitivamente del default con un ratio de deuda sustancialmente bajo, que hacía rato que no tenía Argentina niveles tan bajos de endeudamiento. De hecho, este año en particular no hay vencimientos de capital. Veníamos de un festival de bonos y en este momento no hay vencimiento de capital, lo que muestra de que Argentina de verdad tiene niveles de deuda bajos y es la oportunidad que tenemos para primero sopesar el contexto internacional, que es muy conflictivo en este momento, y para volver nuevamente a la senda de crecimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Le damos ahora la palabra a Sebastián Soler. Sebastián Soler es abogado por la Universidad Nacional de Rosario y magíster de Derecho por la Universidad de Harvard. Actualmente es miembro del Consejo Directivo de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo, especialista en Derecho Financiero. Doctor. Sí, gracias, presidente. ¿Esto se prende? Automático. Automático. Bueno. Gracias, presidente. Muchas gracias por invitarme. Por respeto al tiempo valioso de los senadores, yo voy a concentrar mi exposición en 3 puntos técnicos, jurídicos. Soy uno de los pocos, sino el único abogado en la mesa, que me parece que deberían interesarle no solo a aquellos que, como yo, piensan que este es un acuerdo regular, producto del apuro, que concede una quita demasiado exigua, sino también, francamente, a quienes de buena fe han llegado a la conclusión de que aún con sus defectos es un acuerdo necesario, inclusive ventajoso, pero que con la misma
buena fe, están dispuestos, como corresponde, a analizarlo con profundidad y en la medida que sea posible a mejorarlo. Los 3 puntos concretos que me parece que son de interés son el riesgo de que haya nuevos juicios y cómo podemos mitigarlo aún. Segundo, el significado de que terminemos pagándole los honorarios a los abogados de Paul Singer. Y por último, las implicancias de que el Congreso argentino le dé sancione este proyecto de ley antes de que la Cámara de Apelaciones dé la certeza que este acuerdo, un acuerdo de esta importancia, la Cámara de Apelaciones de Nueva York, dé la certeza que este acuerdo amerita. En los 3 casos, en los 3 puntos, los problemas se agudizan como consecuencia del acuerdo especial diseñado a medida que el gobierno alcanzó a último momento con los fondos liderados por Paul Singer, que representan casi 2/3 de los litigios medidos por el capital de los bonos involucrados en Nueva York. Y por lo tanto, digo muy brevemente en qué se diferencia sustantivamente ese acuerdo de la propuesta inicial que anunció el ministro Prat-Gay el 5 de febrero y que es la propuesta que fue aceptada por todos los demás holdouts que ya han firmado acuerdos que tienen juicios en Nueva York. La propuesta general ofrecía una quita en la oferta pari passu de 30%, a Paul Singer se le ha concedido, a Paul Singer y los demás fondos, se le ha concedido una quita del 25%. La propuesta inicial no incluía el pago de honorarios de abogados. A Paul Singer se le van a pagar hasta $235 millones por honorarios legales y por transar, desistir de sus intentos de embargo francamente estrafalarios en distintas jurisdicciones fuera de Nueva York. A la propuesta general no incluía el pago de intereses, cortaba ese taxi al 31 de enero. A Paul Singer el taxi le sigue 30 días más hasta el final de febrero, año bisiesto, y a partir del 1 de marzo y hasta que le paguemos o el acuerdo se rescinda, intereses adicionales caracterizados como post-sentencia, 2% anual, unos $14 millones más. Si uno suma los intereses de más que se le paga respecto a la propuesta inicial, más los supuestos honorarios de abogados, a la quita del 25%, se encuentra que la quita efectiva que recibe Paul Singer y todos sus bonos es 20,7%. Esa es la quita y es la quita que favorece a 2/3 de los reclamos. Paso al primero de los temas, que es el tema del riesgo juicios. Esto se divide en 2 puntos. Uno es el que ya conocemos todos, el riesgo Rufo, y el otro es el riesgo de que hagan nuevos juicios, insistan con sus juicios, los holdouts que no acepten la propuesta. Riesgo Rufo. Mi conclusión profesional coincide con la de la mayoría de los expertos. Es técnicamente improbable que una demanda que exija un trato igualitario para tenedores de bonos emitidos en los canjes de 2005 y 2010 prospere, porque francamente se ha caído el principal argumento, que era el argumento contractual, la cláusula Rufo mismo. Ahora, esa conclusión técnica tiene para mí 2 importantes notas al pie que son prácticas. La primera nota al pie práctica, ustedes ya la habrán escuchado, es que francamente, después de este juicio, yo considero que la justicia de Nueva York se ha vuelto técnicamente imprevisible. Y lo que eso significa es que no hay garantías, por supuesto, de que el juez que venga a sentarse en el asiento que hoy ocupa nuestro flamante aliado Tomás Griesa no le encuentre la vuelta para fallar de otra manera. La segunda nota al pie práctica es la siguiente. Cuando yo digo que es improbable que esto técnicamente prospere, lo que estoy diciendo es que la sentencia final, la sentencia definitiva, al final de un juicio, una vez agotadas todas las apelaciones, debería rechazar la demanda. Pero mientras tanto tenemos el juicio. Y si tenemos el juicio, tenemos la contingencia. Y el problema de esta contingencia es que cruza, por un lado, un riesgo bajo de prosperar, con una magnitud enorme si ese riesgo bajo se transforma en un daño concreto. Y la contingencia, por supuesto, tiene el potencial para neutralizar los efectos beneficiosos que tiene este acuerdo, que son, por supuesto, todos lo esperamos, un abaratamiento del crédito externo, no solamente para el país, sino también para las provincias y las empresas argentinas.
basado en la experiencia pasada, es indudable que tanto bancos de inversión como calificadoras de riesgo van a exigir una prima de riesgo basado en una contingencia que todos consideramos es improbable, pero que podría acaecer. Y entonces, ¿podemos hacer algo al respecto? Yo digo que sí, y que todavía estamos a tiempo. El proyecto de ley que ustedes tienen enfrente incluye, si no recuerdo mal, en el artículo 8, como no podría ser de otra manera, una renuncia expresa. Establece que cada holdout que firme este acuerdo, que acepte esta propuesta, debe renunciar a reclamar los derechos que le otorgan los juicios por los bonos defaulteados en 2001 e inclusive los compromisos ya firmados incluyen atinadamente una cláusula adicional donde se dice que contemporáneamente con el pago que realice la República Argentina deberán entregarle un documento a satisfacción de la República Argentina donde se plasme esa renuncia y agrega además que los holdouts que firmaron ese acuerdo se comprometen a no adquirir bonos defaulteados en el 2001 para hacer nuevos juicios. A mí me parece que queda picando la pelota diciéndonos lo que tenemos que hacer. Se debe modificar ese artículo para agregar que los documentos que ya están previstos en los acuerdos firmados incluyan también una declaración de los holdouts y fondos buitres que lo firmaron y que se han comprometido a entregar este documento, de que consideran ellos también que la cláusula Rufo ha expirado y que renuncian, por lo tanto, a hacer reclamos bajo la cláusula Rufo o argumentos equivalentes por cualquier bono que posean o adquieran en el futuro de los bonos emitidos en 2005 y 2010. A ver, si efectivamente el riesgo no existe, si efectivamente no hay riesgo Rufo, ¿qué problema pueden tener en firmar ese documento? Ahora, si alguno resiste, el problema lo tenemos nosotros. Y entonces a mí me parece que estamos frente a la última oportunidad que deberíamos asumir con la responsabilidad que corresponde de por lo menos neutralizar este riesgo. Es cierto, los bonistas que no forman parte de los litigios en Nueva York igual pueden demandarnos por la Rufo. Pero si bien eso sería un problema el día de mañana, francamente sería un bochorno que el juicio, en lugar de hacerlos ellos, los terminaran haciendo los mismos fondos buitres a los que estamos a punto de pagarle miles de millones de dólares como consecuencia de este arreglo. El segundo riesgo es el riesgo de que nos hagan juicios los que no acepten la propuesta. Y acá es una de las situaciones en donde el acuerdo con Singer nos mete en problemas. ¿Por qué? Por lo siguiente. Cuando uno... 3 minutos, ¿y ahora cómo hacemos? Mirá todo lo importante que tenía que decir. Te digo esto rápido. Cuando uno mira la razón por la cual se puso la cautelar pari passu, el juez Grisa dio 2 razones. Una, estábamos violando la cláusula pari passu cada vez que pagábamos los bonos que habíamos emitido en el canje sin pagar los bonos defaulteados. Y la segunda, hay una ley cerrojo. Bueno, la primera condición persiste en el tiempo. Nosotros vamos a seguir pagando deuda externa, vamos a emitir deuda externa de nuevo y, por supuesto, los holdouts que tienen esa sentencia firme siguen teniendo derecho a reclamar el pago de esa sentencia. Pero aparentemente, a simple vista bajo el proyecto, la ley cerrojo ha desaparecido, se la deroga. Bueno, yo digo que la ley cerrojo se está reemplazando con una ley cerrojito, llamémosla así. Porque cuando uno mira el artículo del proyecto de ley que deja abierta la oferta para el futuro, se encuentra con que ese artículo establece como corresponde que la única oferta que está habilitada es la misma oferta inicial que se hizo el 5 de febrero. Y eso lo que significa es que la única oferta disponible es o la oferta base o la quita del 30%. ¿Cuál es el problema? Que a Singer le vamos a pagar solamente el 20%. Y entonces el día de mañana, cualquiera de los holdouts que quedaron afuera puede ir a plantearle al juez Griesa o a quien lo reemplace, que cuestiones de equidad requieren que, estando presentes los 2 factores, porque ahora ya no puede recibir el trato que se le dio a los que aceptaron antes, que solamente el 20%, corresponde reinstalar la cautelar. ¿Y hay algo que podemos hacer al respecto? Sí, acá ni siquiera hace falta modificar el proyecto de ley. Lo único que se requiere es que el Senado le pida al gobierno que los abogados que ahora están representándolo en la apelación en trámite le pidan a la Cámara que dé claridad al asunto. ¿Y cómo da claridad al asunto? Mediante lo que se conoce en el derecho americano como un fallo declarativo. Es un fallo que anticipa una conclusión y lo que tiene que decir la Cámara es sencillamente que ha examinado, que ha tenido transparentemente frente a sí las
propuestas de acuerdo, incluyendo la de Singer, que ha leído con cuidado el artículo con la oferta concreta y que pese a todo eso sigue considerando que es justo levantar la cautelar. Y ahí nos quedamos tranquilos, pero eso hace falta. Si eso no se consigue, de nuevo estamos en un problema. Y hay un antecedente, ahí termino, y hay un antecedente. En el año 2014, el Banco de Nueva York fue al juzgado de Griesa y le dijo, juez Griesa, yo estoy preocupado porque me parece que me van a hacer juicio si no giro los fondos que me depositó la Argentina. Por favor, haga algo al respecto. Y el juez Griesa, a pedido del Banco de Nueva York, en el año 2014, sin ningún litigio en su tribunal, estuvo dispuesto a declarar que efectivamente, si el Banco de Nueva York acataba la orden de Griesa y no giraba los fondos, no incurría en responsabilidad alguna frente a terceros, con lo cual la posibilidad existe. La última, presidente, me voy a saltear lo de los horarios, es una barbaridad que le paguemos los honorarios, después si hay preguntas podemos conversar por qué. Quiero hablar un segundo del tema de la apelación. La orden de Griesa dice muy claramente, es una buena orden, dice, se van a levantar automáticamente todas las cautelares par y paso cuando la Argentina le notifique al juez Griesa que ha derogado las leyes y que le ha pagado a los holdouts que firmaron los acuerdos. Esa orden era esperable, fue apelada. ¿Por quién fue apelada? Bueno, por los holdouts que no aceptaron la propuesta. Eso es lógico. Están enojados, quieren la cautelar porque sin la cautelar les va a costar seguir negociando. Lo que no era esperable es que la apelara el propio Paul Singer. ¿Cómo puede ser que Paul Singer firmó un acuerdo con el gobierno argentino el 29 de febrero, que el 2 de marzo el juez Griesa dicta la orden que plasma ese acuerdo y 2 semanas después, el 14 de marzo, Paul Singer apela la orden porque dice que no entiende, que no interpreta de la misma manera el significado y el alcance que firmó apenas 14 días antes con el gobierno argentino? Y efectivamente hay una discrepancia y está planteada frente a la Cámara de Apelaciones y no es una discrepancia menor. Lo que Paul Singer está planteando en ese acuerdo es que la cautelar par y paso no debe levantarse automáticamente. Lo que Paul Singer plantea en ese acuerdo es que las dos condiciones son, y lo dice en el escrito, cuestiones complejas, que requieren que el juez, una vez que la Argentina pague, examine si efectivamente las leyes han sido derogadas adecuadamente, si el pago fue de todo lo que se le debía, y que recién ahí dicte la orden de levantar las cautelares, orden que por supuesto es apelable ante la Cámara. ¿Esto va a suceder o no va a suceder? Yo no lo sé. La Cámara ni siquiera ha dicho cuándo va a establecer la audiencia para tratar este tema. Estamos esperando que lo diga. Ni tampoco sabemos cuándo va a fallar. Y por lo tanto, yo digo, ¿es razonable que el gobierno le pida al Congreso argentino que ratifique un acuerdo, que además es un acuerdo especial, que otorga ventajas excepcionales a un señor que 2 semanas después dice que no está de acuerdo con lo que el Congreso significa, con lo que el acuerdo significa? Termino con esto, Juan Manuel. El juez Griesa en su orden dijo lo siguiente. Dijo, tienen derecho a apelar, pero la apelación tiene que tramitarse rápidamente. ¿Y por qué? Dijo el juez Griesa. Y cito, porque el Congreso argentino tiene que saber dónde está parado. A ver, si el juez Griesa nos está diciendo que el Congreso argentino tiene que saber dónde está parado, a mí por lo menos me parece que el Senado tiene que saber dónde está parado respecto de esto antes de darle sanción a la ley. Y eso para mí significa postergar cualquier tratamiento hasta tanto la Cámara de Apelaciones dé la claridad que el asunto necesita. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le damos la palabra ahora a Mario Rapaport. Mario Rapaport es licenciado en Economía Política por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Historia por la Universidad de París. Profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y especialista en Historia de las Relaciones Económicas y Políticas Internacionales y en Integración Regional. Doctor, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer al señor presidente de la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Finanzas, Juan Manuel Valbenina, que me ha invitado a participar, y a todos los senadores que, por supuesto, me acogen en esta reunión. Bueno, yo no sé si tengo que hablar en castellano o en inglés, porque en realidad estamos discutiendo un tema de la justicia federal norteamericana. Por lo tanto, me parece que cometo un error hablando en castellano.
El problema de la deuda externa, y yo voy a dar una visión histórica del tema, el problema de la deuda externa ha sido siempre uno de los ejes centrales de debate en nuestra sociedad. Y su resolución es un factor determinante en la evolución de nuestra economía. Sin embargo, la forma en que se ha abordado esta cuestión, principalmente en los grandes medios de comunicación, descuida 4 cuestiones esenciales que vamos a plantear brevemente, teniendo como eje que el fenómeno del endeudamiento excede el ámbito de una mera relación contractual entre deudor y acreedor, involucrando el funcionamiento general del sistema económico internacional, de las economías nacionales y de las relaciones asimétricas que se entablan entre los países centrales y los de la periferia. Esas cuestiones van más allá de la derogación o no de las leyes en tratamiento e intentan ayudar a una comprensión más profunda sobre el proceso de endeudamiento externo de países como la Argentina. Como todos aquí sabemos, el pago de los fondos buitre que se propugna es para comenzar un nuevo ciclo de endeudamiento externo en nuestro país, por lo que un análisis más exhaustivo resulta indispensable. La primera cuestión es que la deuda externa es un fenómeno que cabalga buena parte de la historia económica argentina. No es un tema coyuntural. Desde los primeros años de vida independiente, préstamos y créditos provenientes del exterior fueron acumulándose y con ellos la incapacidad de pagarlos. Problemas fiscales y endeudamiento han ido entrelazándose estrechamente, potenciándose de manera recíproca. Los ciclos económicos internacionales de expansión y crisis tuvieron en el endeudamiento externo argentino un mecanismo principal de transmisión en el que influenció de manera incontestable la coyuntura interna. La corrupción le dio al endeudamiento matices políticos mientras se negociaban y renegociaban créditos a tasas elevadísimas y lesivas para la soberanía nacional. Las reglas impuestas por los acreedores condicionaron las políticas económicas locales de manera que esos financiamientos, que supuestamente debían servir para suplir la falta de capital interno para el desarrollo, terminaron convirtiéndose en una traba mayúscula. La forma en que los préstamos fueron contraídos, además de no sumar recursos a la producción, distrajeron una parte sustancial de las disponibilidades de capital hacia la especulación, la fuga de capitales y el consumo suntuario, y aumentaron el gasto público para pagar intereses privando de fondos para otros fines a la nación y a las provincias. En la medida en que las obligaciones financieras con el exterior no se anudaban con un fortalecimiento del aparato productivo, desencadenaban al fin de cada siglo de endeudamiento profundas crisis monetarias, fiscales y de balanza de pagos, cuento más de 10 crisis, que invariablemente daban lugar a políticas que forzaban el ahorro sobre el hambre y la sed del pueblo, como dijo el presidente Avellaneda en una de esas primeras crisis, así como también a devaluaciones y procesos inflacionarios. Hubo 2 grandes ciclos de endeudamiento en nuestro país. El primero fue entre los años 70 del siglo XIX y la década del 30 del siglo XX, que dio lugar a fuertes crisis financieras y default, de la cual la más importante fue la de 1890. Pero también a cierto crecimiento productivo, que permitió la expansión agroexportadora del país. El segundo ciclo comenzó a partir de la última dictadura cívico-militar, culminando en el ya conocido default de 2001. Este último resultó mayormente especulativo. La deuda no estuvo ni por asomo destinada a inversiones productivas, sino que por el contrario financió una gigantesca fuga de capitales y para el periodo tomado en su conjunto, la tasa de crecimiento fue nula. Las consecuencias negativas que trajo para nuestro país son bien conocidas, por lo que no resulta necesario aquí dar cifras ni abundar en mayores detalles. La segunda cuestión es que el problema de la deuda externa es generalmente tratado desde el lugar del deudor, pero es necesario analizarla también y principalmente desde el ángulo del acreedor y de las causas por las cuales los flujos de capitales llegan a un país, así como de la rentabilidad que se espera de ellos. La deuda de los países como el nuestro es necesaria para los intereses de los capitales que sobreabundan en el norte y se reciclan buscando nuevas oportunidades de rentabilidad cuando tienen dificultades en sus propios países, ayudados por las políticas de apertura y de regulación en los lugares donde esos capitales se colocan. Constituye al mismo tiempo una herramienta de disciplinamiento económico por parte de los organismos financieros internacionales y sobre todo una vía de escape del ahorro interno por parte de las élites locales que llamativamente no invierten en el país, sino que prefieren guardarlo bajo el colchón o en paraísos fiscales.
Este financiamiento sirve además para descargar crisis sistémicas en los países periféricos, como ocurrió con la crisis de los años 70, la crisis del dólar y después del petróleo, donde llegó un aluvión de dólares baratos sin destino preciso a América Latina, que solo sirvió para producir la crisis de la deuda de los años 80, ya con dólares caros como resultado del aumento de las tasas de interés. De una u otra forma, los perdedores están siempre al mismo lado. El financiamiento internacional es funcional a los intereses de los acreedores. Tal es así que Madeleine Albright, ex secretaria de Estado, llegó a afirmar: las actividades cubiertas por el financiamiento externo contribuyen cada día a la defensa de los valores, la seguridad, la libertad y la prosperidad norteamericana. Ayudan a crear nuevos empleos al expandir las exportaciones de nuestros bienes y servicios y otorgan ventajas a nuestras empresas en los mercados globales. Los datos son, por otra parte, significativos. Después de la crisis de 1982 y hasta el año 2000, América Latina devolvió casi 4 veces el total de su deuda, aunque el montante de la misma se elevó a más del doble. Tercera cuestión. El caso de la Argentina es presentado internacionalmente en Estados Unidos y en algunos países europeos como si el victimario fuera nuestro país y la víctima los pobres fondos buitre a los que no se les quiere pagar sus acreencias. Esto se agravaría, en palabras del juez Griesa, por el hecho de que el gobierno, algo más que el gobierno argentino no respeta el sistema jurídico norteamericano, como si este fuera garantía de algo más que la defensa de unos especuladores cuyas ganancias no se derivan de la economía de mercado, tan levantada por estos sectores, sino por sus acciones en el aparato judicial. Esto no es un tema de economía de mercado, es un tema de aprovechamiento del aparato judicial manejado por estos mismos fondos. Debemos recordar que el actual endeudamiento argentino comenzó con una dictadura militar que impuso el terrorismo de Estado, causando miles de víctimas, y continuó con las políticas neoliberales de los gobiernos de Menem y de la Rúa, aceptando tomar deuda en el país del norte bajo la jurisdicción estadounidense y violando así principios soberanos sostenidos de principios del siglo XIX por las doctrinas Calvo y Drago, doctrinas liminares para nuestro derecho. Las reglas del juego del neoliberalismo obligaban a aceptar esas jurisdicciones extranjeras. De este modo, la Argentina resulta víctima de un sistema perverso, donde la soberanía de los países no se tiene en cuenta. Recordemos que justamente Luis María Drago, yo diría ingenuamente, Luis María Drago, a través de su representante en Estados Unidos, García Merú, creyendo en la doctrina Monroe, le llegó al presidente Theodore Roosevelt, la idea de que era necesario parar en esos momentos el ataque de 3 barcos europeos a los puertos de Venezuela por el incumplimiento del pago de la deuda de esos países. Y resulta clara la responsabilidad histórica del gobierno de Washington en este sentido, cuando se negó a aceptar la propuesta de Drago y poco después intervino militarmente en varias ocasiones en el territorio de los vecinos latinoamericanos con ese fin. Este resultó el corolario Roosevelt de la doctrina Monroe, que inauguró la política del gran garrote a fin de castigar a los países incumplidores de su patrio trasero. Cuarta cuestión. Del modo en que se llegan y se utilizan los flujos financieros del endeudamiento externo, resultan altamente inestables y pueden causar serios daños en la economía de los países en desarrollo. Si observamos los flujos financieros hacia los países en desarrollo, sobresale el crecimiento de los fondos provenientes de los mercados de capitales con fines especulativos y de la inversión extranjera directa, pero en este último caso por las fusiones y adquisiciones y por la compra de activos estatales, especialmente servicios públicos y de empresas privadas ya existentes. La inversión extranjera directa no viene así mayormente en carácter de inversiones productivas de riesgo. Además, la marcada concentración de estos flujos en pocos países, en un marco de alta volatilidad facilitada por la liberalización de los controles de capital, contribuyó a acentuar la inestabilidad de las economías involucradas. Ocurrió lo que Keynes llamaba economía casino, señalando la necesidad de regular las finanzas globales. Por otro lado, gran parte de los flujos que ingresan parten de vuelta en forma de pago de intereses, beneficios repatriados y fuga de capitales. En la Argentina, por ejemplo, el monto de esta fuga llegó a ser hasta el 2001 casi un 80%, del 80 al 90% del total de deuda externa. Pero encima se ha alterado notoriamente el destino de utilización de ese financiamiento externo. Para el conjunto de países en desarrollo del primer quinquenio de los años 80 hasta el último quinquenio de los 90, las partidas para proyectos productivos descendieron del 60 al 40%,
mientras que las que se utilizan para emergencias, servicios sociales y sobre todo para nuevo financiamiento de la deuda pasaron del 20 al 50%. Así, los donantes, que al mismo tiempo son los principales acreedores, terminan llevando dinero a los países periféricos para que estos puedan satisfacer el pago de la deuda.